Bien, hola, mi nombre es María Inés Pesqueira, soy psicóloga y quiero invitarlos a conocer algo de mi experiencia con pacientes con tricotilomanía. Esta es una enfermedad silenciosa pero dolorosa y de muy difícil tratamiento. Y la verdad es que me gustaría compartir con ustedes algunas ideas, tanto teóricas como algunos resultados y tipos de intervenciones que ya he utilizado en algunos tratamientos con algunas pacientes con bastante éxito. Vamos a ver qué es esto de la tricotilomanía. El término tricotilomanía procede del griego. Viene de tricos, pelo, y tilos, estirar, y manía, impulso. La tricotilomanía es un hábito o un comportamiento recurrente e irresistible de arrancarse el propio cabello y o vello de distintas zonas del cuerpo por el simple placer, gratificación o liberación de la tensión y no debido a algún tipo de enfermedad médica. O sea, se tiran el pelo, se sacan el pelo de distintos sectores. Y aunque la parte más afectada es la cabeza, también pueden abarcar distintas partes del cuerpo, desde las cejas, pestañas, axilas y hasta el pubis. Cuando es en la cabeza, se suele situar sobre todo en las zonas temporales, frontales y parietales combinadas. O sea, ellos eligen dónde tirar y dónde se implanta el hábito. En el DSM-4, la tricotilomanía se clasifica como un trastorno del control de impulso, donde la característica esencial consiste en el fracaso en resistir el impulso, deseo o tentación de llevar a cabo algún acto que es perjudicial para el propio sujeto o para los demás, ocurriendo además con una sensación creciente de tensión, de activación, antes de llevarlo a cabo. En el momento de consumar el acto, el individuo siente placer, gratificación o liberación. Sin embargo, después puede haber sentimientos de pena, de culpa y de autorreproche. Es decir, en el momento a veces no se dan cuenta, es un acto bastante inconsciente, no voluntario, no es una decisión. Es como un tic, es como algo que ocurre y que comienzan a sacarse el pelo, a tirarse el pelo y sin conciencia. Después eso va produciendo como un alivio, una activación, una gratificación. Pero después de eso, después de darse cuenta de lo que hicieron, que se dan cuenta cuando ya el pelo está en el suelo, cuando ya han quedado sin pelo en muy poquito rato, en ese momento ellos tienen unos sentimientos de pena, de culpa o de autorreproche. Se sienten muy mal consigo mismos, se sienten muy culpables porque ellos con sus propias manos se sacaron el pelo y se hicieron tanto daño. No es lo mismo que cuando el pelo se les cae. Estos son ellos quienes lo hacen. Ahora miremos algunas posibles causas de la tricotilomanía. Se habla de una causalidad genética, de causalidad biológica y de causalidad ambiental. En lo genético hay algunos autores que creen que la tricotilomanía es hereditaria y esto significa que puede darse en las diferentes familias. Hay otros que piensan que es biológica, que la tricotilomanía se puede causar por una escasez, un exceso de cierto tipo de neurotransmisores, ya veremos un poquito más cuáles, pero no en detalle la parte biológica. Vamos a ver más de la parte de psicoterapia, que es donde yo puedo aportar bastante más. Otros argumentan que es una infección de estreptococo que puede accionar los síntomas. Esas cosas pueden suceder y han sido descritas. Cuando uno lee de causalidad encuentra este tipo de respuestas. Y por último, las causas ambientales, donde algunos profesionales dicen que puede ser debido a causas externas, como por ejemplo la tensión o la depresión, que pudo haber accionado cierto tipo de respuesta. O sea, lo que nos pasa, lo que nos va ocurriendo familiarmente y históricamente. En los niños se ha observado que suele tener como disparador el estrés psicosocial, mudanzas, cambios bruscos. Y en un adulto muchas situaciones pueden ser desencadenantes de la conducta autolesiva. El estrés ambiental, los conflictos interpersonales o grandes preocupaciones. Pueden ser problemas familiares, separaciones, la muerte de algún ser querido, pero son estrés que pueden desencadenar el síntoma. Distintos tipos de situaciones. No son la causa en sí misma. Para ciertos autores, la causa estaría en la historia de la conducta misma. Es decir,
la persona ha aprendido a obtener gratificación y sentimientos de relajación mediante un comportamiento autolesivo. Es rico, después de haberse sacado el pelo, después de ese dolor que se produce hay un alivio y hay una sensación de gratificación grande. Ese placer o alivio que se logra, más allá del daño que se infringe, es el refuerzo que anticipa un nuevo episodio y que ha consolidado la conducta como un problema con el paso del tiempo. Se van acostumbrando, se va adquiriendo, se va haciendo un hábito y se conecta mucho consigo mismo, se desconecta de los demás problemas. El proceso es muchas veces ritualista, desde los que se lo arrancan y se lo llevan a la boca, hasta algunos que juegan con el pelo que se sacaron haciendo bolitas y lanzándolo, o volviéndolo a romper en trozos más pequeños. También hacen un montón para luego recogerlos y tirarlos por miedo de que los vean. Les dan algún tipo de reprimenda, porque los retan. Muchas veces la gente, los padres o los amigos retan a las personas por haberse sacado el pelo. Lo entienden más como una maña que como una enfermedad y pretenden que esté en su control voluntario dejar de hacerlo. Muchas veces se preguntan por qué lo hacen. Los pacientes en general comentan que no pueden dejar de arrancarse el pelo, ni tampoco saben por qué lo hacen. Y por mucho que les pregunten sus padres por qué, y ellos se esfuerzan en tener respuestas, muchas veces esas respuestas son explicaciones que en ese minuto se les ocurrieron. Pero no suelen ser las causas. No hay una causa propiamente tal, una respuesta a ese por qué. Tiene que ver con la genética y la biología y una historia de aprendizaje anteriores. Hay una clara relación con otras enfermedades. En la mayoría de las personas con tricotilomanía también se observan rasgos del trastorno obsesivo-compulsivo, del TOC. En los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad también se dan con frecuencia en individuos con tricotilomanía. Según el DSM-4, la tendencia a tirar es exacerbada por el estrés o incluso algunas veces cuando se está relajado viendo televisión y leyendo un libro. Las personas generalmente sienten tensión antes de tirar, una tensión que pasa a ser un alivio al ser arrancado el pelo. O sea, lo pueden hacer por tensión, por estrés, es una manera de aliviar esa sensación, de irse al dolor que produce el sacar el pelo, el tirar el pelo y luego lo rico que es cuando eso deja de ocurrir. Pero también puede ser por estar relajado, viendo televisión, sin darse cuenta, van como haciendo algo que es rico y van produciendo ese nivel después de problema y de desagrado por aquello que se dan cuenta que hicieron. Con posterioridad viene la conciencia a la conducta. Y ahí viene la evaluación cognitiva y viene, como decía antes, mucha culpa. Existen varios modelos explicativos de este tirar. Uno de ellos tiene similaridades con los rituales del TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo. Este estilo es el que se describe en el DSM-4, donde a una situación de tensión y estrés le sucede otra de alivio y relax después de tirar. La atención está centrada en el mismo acto de tirar, es decir, al mismo tiempo está asociado a rituales en los que tratan de guardar simetría, para lo que suelen usar pinzas, o sea, ellos tratan de que donde se sacaron pelos sea igual en un lado que en otro, y entonces usan pinzas y se transforma en un acto voluntario. El otro modelo se llama el automático y supondría el 70% de los tricotilómanos. Esta forma de tirar no estaría asociada a síntomas previos voluntarios, sino que aparecen cuando se está cansado, aburrido, en situaciones sedentarias como estudiar, ver la tele, manejar, acostado en la cama o en estado de contemplación y ensimismamiento. A eso le llamamos involuntario. Y ambos se pueden complementar, ya que si en el modelo automático las primeras veces del tirar no nos damos cuenta, según seguimos tirando, el movimiento se convierte en voluntario y al verse reforzado por la gratificación y el alivio posterior al tirar, vuelve a suceder y aumenta su frecuencia. De modo que esos son modelos explicativos y las formas como suelen darse esta conducta de sacarse el pelo. A veces va jugando con estas simetrías y eligen pinzas para ir haciéndolo y lo hacen muy voluntariamente y no pueden parar de hacerlo hasta que no terminan poniendo igual en las zonas o ya quedándose sin pelo definitivamente. Entonces, ¿cuáles son las zonas más frecuentes para tirar? La cabeza, un 75%, las pestañas,
un 53%, cejas 42%, pubis 17%, barba en los hombres un 10% y el pecho un 3%. Aunque las zonas a lo largo del tiempo pueden ir variando, en realidad el máximo porcentaje es en la cabeza, en las zonas frontales o parietales, como yo les decía hace un ratito. Después también la prevalencia, en las estadísticas se señalan que hay un 1,5% de hombres y un 3,5% de las mujeres. Y se estima que hay más de 8 millones de afectados. Eso dicen las estadísticas. Veamos algo acerca del tratamiento. El tratamiento puede ser en 2 niveles y es tremendamente importante que sea en ambos. El primero es la farmacoterapia, del cual voy a referirme muy poco y solo voy a decir de la importancia que tiene el poder indicar un tratamiento farmacológico y el poder atenuar la sintomatología con este tipo de tratamiento, aun cuando es absolutamente necesario e indispensable la psicoterapia, porque este es un problema que no se mejora con el fármaco, que no basta con tomarse una pastilla para mejorarse y ya no sacarse más el pelo. Esto es un hábito que hay que aprender a controlar, es algo que hay que aprender a hacer distinto. No tiene que ver con el fármaco solamente, pero el fármaco es muy importante para poder atenuar la intensidad de la sintomatología y hacer entonces más posible un manejo y un control en esta dificultad grande de impulso que se da en este tipo de problemas. Veamos la farmacoterapia. Es una disfunción neurocognitiva de la tricotilomanía que es muy similar a los desórdenes obsesivo-compulsivos, por lo que los medicamentos que se utilizan para tratar el TOC también son útiles en este trastorno. Un estudio del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Minnesota, publicado en Archives of General Psychiatry, Archivos de Psiquiatría General, mostró que el uso de una pastilla que contiene N-acetilcisteína produce mejoras notables en quienes padecen tricotilomanía, puesto que actúa sobre el glutamato, principal neurotransmisor del sistema nervioso. La píldora trabaja sobre los impulsos nerviosos, reduciendo la necesidad compulsiva que se le presenta al paciente a la hora de querer arrancarse el pelo. Es bajando la intensidad para que la persona pueda ser un poquito más libre de ese impulso y no ser tan prisionero de aquello que se le impone, que no es voluntario, se impone. El tratamiento psicológico, la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual ha señalado grandes e importantes resultados, mediante la cual en esta psicoterapia se enseña a las personas un método estructurado para llevar un registro de los síntomas y los comportamientos asociados, de modo que sean conscientes del comportamiento de arrancarse el pelo y puedan de este modo controlarlo más fácilmente. El primer paso es entonces adquirir conciencia sobre una conducta que uno quiere modificar. No se puede hacer cargo de cambiar algo que uno no nota o no sabe que está haciendo. El primer paso es tomar conciencia de eso y los autorregistros son una buena herramienta para lograrlo. De hecho, las investigaciones realizadas muestran que el simple hecho de llevar un registro y guardar en un sobre cada pelo arrancado ayuda a controlar e ir disminuyendo la frecuencia de ese comportamiento. También aprenden a utilizar comportamientos sustitutivos incompatibles y otras técnicas encaminadas a romper el hábito. Asimismo, pueden tratarse otros problemas que estén agravando o manteniendo la tricotilomanía. De esto habla entonces la terapia cognitivo-conductual, los autorregistros, poner conciencia sobre la conducta y por lo tanto poder controlarla e ir disminuyendo la frecuencia del comportamiento son los objetivos principales para poder romper este hábito. Y yo les diría que lo que yo más uso y lo que más a mí me ha resultado útil, tremendamente útil, es la externalización del síntoma. En términos de tratamiento psicológico es fundamental saber hacer la externalización del síntoma de modo de poder trabajar relacionalmente con la persona en forma más fluida, más fácil, poder atacar sus creencias y aquello que hace
como algo separado de ella misma, como el síntoma, como el monstruo, como el problema, y no como ella. Separar quien se saca el pelo de quien no se saca el pelo es fundamental, y poder actuar entonces hablando desde un otro que no quiere sacarse el pelo. Eso implica mostrar la importancia de la externalización del síntoma en este tipo de tratamiento. Y esto significa, primero que nada, crear un espacio entre la persona y su problema. Hay un papel muy activo entonces al enfrentarlo. Como se ve desde afuera, es algo que puedo enfrentar, que no soy yo, que no está dentro de mí. Lograr una realidad separada de la persona. Se le atribuye la responsabilidad sobre los problemas a esa realidad ajena y no a la persona. La persona no es la culpable de aquello que hace, sino más bien el problema. Asignar responsabilidad, luchar contra el problema y no culpabilizarse por eso. Y esto es muy importante porque si es algo que es enfermo, que es externo a mí, que es una parte mía pero enferma, no entera yo, puedo verla mejor y no sentirme culpable por aquello que hago. Porque en el fondo no soy yo esa que no quiero sacarme el pelo la que se lo terminó sacando. Y por último, permite como terapeuta cuestionar las creencias sin que el paciente se sienta atacado. Yo puedo decir y cuestionar mucho de lo que la persona hace, piensa, cree, de sus supuestos, de esos supuestos que poseen a la persona, porque no es que esas creencias, la persona tenga unas creencias, en realidad las creencias la poseen a ella al no darse cuenta y al no tenerlas conscientes. Esto es mucho más un problema de ignorancia, de ceguera, que de ignorancia. La persona no ve, no tiene conciencia. Bien, vamos a tratar de comprender el problema de modo de poder remoralizar. Y para eso la externalización del síntoma es fundamental. La persona empieza a entender, a ver lo que ocurre desde la distancia suficiente para poder analizarlo, manejarlo, para hacerse cargo de esto. Y eso la remoraliza. La externalización del síntoma consiste básicamente en el uso del lenguaje para separar el problema de la identidad personal del paciente. En otras palabras, consiste en convertir en un objeto los problemas o aquellas situaciones que las personas atribuyen cualidades fijas e internas. La externalización del problema ayuda a que las personas puedan enfrentar en mejores condiciones aquello que les aqueja. Se usa en algunos casos para aumentar la responsabilidad de los pacientes en su tratamiento, disminuir la culpabilización, cambiar las creencias acerca de las etiquetas diagnósticas entregadas por otros profesionales. Y hay algunos momentos en que yo decido etiquetar y quitar la responsabilidad sobre la conducta problema a la persona. Y en ese sentido un diagnóstico es tremendamente importante y este es un caso de esos, donde es importante que la persona se sienta víctima de aquello que le sucede y no culpable y responsable de aquello que hace. Porque esto lo padece y es una enfermedad. Y desde ahí la externalización ayuda muchísimo a lograr esa separación y esa distancia necesaria para conocer el síntoma y poder manejarlo. Y vamos a ver entonces cómo. Lo primero que tenemos que hacer para poder conocer y ayudar a alguien a que conozca su síntoma y lo maneje es elegir al sistema consultante. Con quién vamos a trabajar es fundamental. Este es un problema que en general aqueja más a mujeres que a hombres, como ya dije, pero también que suele comenzar en la época de la adolescencia y por lo tanto consultan los adultos jóvenes cuando ya han intentado varias cosas y han peleado contra esta maña de muchas maneras distintas y muchas personas de su círculo más cercano han opinado acerca de qué pueden hacer o no hacer para poder corregir. Bueno, cuando nada de esto ha funcionado suelen consultar a un profesional, a un psicólogo o a un psiquiatra. Y ahí, cuando ya tenemos un paciente nosotros al frente, es muy importante ver, como en todo problema clínico que nosotros queramos ayudar, vamos a tener que elegir cuál es el sistema consultante con el cual vamos a trabajar. El sistema consultante debe tener 3
pilares fundamentales para que tenga éxito la intervención. Primero que nada tiene que haber alguien que tenga un problema, alguien que tenga un sufrimiento, que presente un problema o que una conducta se quiera modificar y que tenga que haber algún cambio de un estado a otro estado, un objetivo de cambio. Tiene que haber alguien que tenga motivación para hacer ese cambio, alguien que quiera que el cambio ocurra, alguien a quien le moleste la situación actual o le cause un sufrimiento o quiera lograr algo distinto. Esa es la motivación. Y el poder es alguien que pueda, con sus acciones, ejercer la influencia necesaria para que esta situación cambie. Y entonces, no siempre los tres elementos están en una misma persona. Si la persona que tiene la tricotilomanía, que se saca el pelo, para ella no es un problema y no está motivada al tratamiento, no es posible trabajar con ella como una persona única, sino que tenemos que trabajar con alguien a quien le importa esto que está ocurriendo, que muchas veces son los padres. Muchas veces a los padres les importa esto que hacen los hijos, pero lo tratan más como una maña, como una tontera y no entienden por qué lo hacen y cómo no dejan de hacerlo. Pero donde es más importante el tratamiento es cuando uno tiene la persona que a ella le importa, que generalmente se ocurre entre los 23, 25 años, cuando las chiquillas o los chiquillos se reciben, ya van a ser más autónomos, van a formar pareja, y es como que ya se quieren hacer cargo y se dieron cuenta de que esto no es una maña, algo voluntario, y piden ayuda de verdad porque ellos quieren resolverlo, ya sea porque armaron una situación de pareja distinta y quieren estar bien, quieren hacer mejor las cosas. Por distintas razones ellos consultan. Cuando ya tenemos la elección del sistema consultante, ya sea que hayamos decidido trabajar con los padres y con los chiquillos o solo con los chiquillos cuando las tres patas de este piso están, vamos a escuchar la queja. Yo en general comienzo pidiéndole a las personas que después de conocerlas un poco y de tener los datos generales acerca de quiénes son, cuántos años tienen, su identificación, algo que me permita saber con quién viven, sus recursos. Me gusta más conocer a la persona que tiene un problema que al problema que tiene la persona. Y cuando ya he hablado un poquito de esa persona, en general les digo que vamos a la razón por la cual tengo un gusto de conocerlos. Cuéntame un poco de tu historia, de tu pelo, de tus tratamientos anteriores, de todo eso, desde cuándo comenzó, y les pido que me cuenten lo que ellos quieran acerca de eso, dejándolos muy libres para que ver por dónde comienza, qué dicen, qué no dicen, y yo esperaría que hayan dicho, y voy escuchando desde un tratar de entender muy claramente cómo es problema para esa persona, porque no toda la gente que se saca el pelo tiene el mismo problema, todos se sacan el pelo, pero para cada quien es un problema muy diferente y es por cómo es problema para cada persona donde la psicoterapia debe apuntar. Tiene que tener un foco muy distinto, porque lo que vamos a resolver, los objetivos y hacia dónde vamos a ir, seguramente va a ser muy distinto según cómo es problema para cada uno, aun cuando sea el mismo síntoma y la misma conducta lo que ocurre. Lo que en general escucho como respuesta es algo así como, estos son testimonios de algunas pacientes, los ejemplos que yo ponga. Ya, de hecho justo quería partir con cómo empezó todo. Bueno, la verdad es que no tengo una razón de por qué partí. Siempre me he preguntado por qué y solo me angustia, no tengo respuesta. Yo en general les explico que ahí no van a tener respuesta, que no hay respuesta, que en general hay una causalidad muy compleja, que es genética, biológica y adquirida como un hábito, que aprendieron y que se refuerza, porque hacen un círculo ahí. Pero que no hay un porqué y que cualquier razón que ellos piensen es una razón que van a darse en un minuto y que va a servir como una explicación que los va a tranquilizar un rato, pero no es la razón. Porque cualquier situación de estrés más alto, cualquier situación de incomodidad o de ansiedad, podrían ellos enfrentarla sacándose el pelo. Importa qué la produce, qué la gatilla. Bien. ¿Cómo es la queja? En general, aquí hay un ejemplo. Empezó como a los 12 años. Partió como justo en séptimo básico en el colegio. Tenía muy buenas notas, pero no llegaban porque yo no estudiaba. Yo era bien exigente conmigo misma. Y después, en la enseñanza media, hay más obligación pensando en la PSU.
Entonces, como que yo cuando estudiaba sentía que tenía que estudiar todo bien, como que no se me podía quedar nada. Me angustiaba demasiado y en la noche no podía apagar la luz para dormir, porque yo me decía, es que me falta, me falta. Y eso me angustiaba, como ver la hora y que me faltaba por estudiar. Tengo que dormir, tengo que levantarme temprano, como que se me vienen miles de preguntas a la cabeza. Y ahí empezó, porque las pruebas a veces son como todos los días. Entonces hay que estudiar solo un día antes. Comencé con las pestañas y después como a los 14 años empecé con el pelo y las cejas. Así relatan a veces su problema a algunas personas. Veamos un poco por qué ahora, por qué quiere trabajarlo, por qué quiere cambiarlo ahora. Porque conoció a una persona que le interesa y quisiera mejorarse. Y porque se encontró con alguien que le comentó que había solucionado este problema, que era una enfermedad, y aumentaron en ella sus expectativas para solucionar su problema. Es como que se empiezan a dar cuenta que solos no pueden y empiezan a tener información por internet, por otras personas, de que tiene solución y de que hay personas que han logrado a través del tratamiento tener pelo. Y eso las entusiasma mucho y por eso muchas veces consultan entonces. ¿Qué tipo de soluciones intentan? Esto en general uno ve que está el ocultar, la mentira, como parte de las soluciones intentadas. Por ejemplo, las mamás de las chiquillas en general les ayudan pensando en qué decir cuando les pregunten por qué no tienen pestañas o cejas o por los pelones en el pelo. Las ayudan a tener explicaciones, respuestas, que no siempre son verdad, pero que les permiten decir algo cuando les pregunten qué pasa. Les da como una vergüenza, como un pudor. Después, ¿qué tipo de soluciones intentadas tiene ella? También el ocultar. Es inventar excusas, es ponerse pestañas postizas, que no se note, pintarse las cejas, usar sombreros, pañuelos, con unos pinches se van tomando el pelo y van haciéndose unos peinados de modo que tapen los pelones, en esas áreas donde falta pelo. En general, cuando consultan las personas, vienen con una historia de búsqueda de múltiples y variados tratamientos. Y en general han consultado muchos psicólogos, psiquiatras y tratamientos alternativos. En los tratamientos anteriores, en general, como dije, hay múltiples tratamientos psicológicos que muchas veces me doy cuenta que no han derivado psiquiatras, que les han dicho distintos tipos de explicaciones y que no han tenido resultados. Han intentado terapia psicodinámica, PNL, hipnosis cognitivo-conductual, no sé, hay muchos, pero realmente impresionantes. Y me responden cosas como esta. Todos me hablaban de la ansiedad y la depresión y yo quería pelo. Me enseñaban a bajar mis exigencias y a veces yo lo lograba, pero igual no conseguía pelo. Dijo que yo no quería crecer, que quería ser siempre la princesita de papá. Y durante años nadie me derivó a un psiquiatra. Me dijo, esto es como jugar a la ruleta rusa. A veces se gana, a veces se pierde. Y yo no te puedo afirmar que puedas y que te vayas a mejorar. Ese es el tipo de cosas con los cuales llegan los pacientes con tricotilomanía y estas son las experiencias que han tenido en los tratamientos anteriores. También tienen otro tipo de tratamientos porque buscan mucho. Es un problema que no parece tan psicológico, que parece más como físico, de no tener pelo, pero de verdad afecta mucho la calidad de vida de las personas. Da mucha vergüenza y buscan mucho. Buscan en la homeopatía, en las flores de Bach, en los imanes, en la acupuntura, en el dermatólogo, bueno, y en muchos psicólogos y psiquiatras. ¿Qué antecedentes relevantes tienen en general los pacientes? Primero que nada, hay un inicio sintomático en la preadolescencia. En general, la preadolescencia, la adolescencia es cuando comienzan a sacarse el pelo. Hay una historia de autoexigencia a nivel académico y en general que se gatillan los síntomas por ahí, en ese tipo de desencadenantes. La madre en general da soluciones al problema, soluciones que son tapar, esconder, no aceptar, no hay compasión, no hay entendimiento. Hay como una culpabilización y un no entender este tipo de problemas. Hay una búsqueda activa también de tratamientos y de soluciones,
buscan muchísimo, realmente impresiona cómo van buscando. Y hay un ausentismo escolar por depresión. Tienen que ir congelando en la universidad, va limitando, dejan de hacer deportes, dejan de salir al aire libre, el viento, la natación. Muchas situaciones van limitando su vida por no tener pelo. Bien, las expectativas que tienen acerca del tratamiento, en general, primero llegan pidiendo pelo, pestañas, cejas, y luego sus expectativas, y ojalá cambien, a lograr manejar su condición, su enemigo interno. Ojalá sus expectativas acerca del tratamiento se transformen, los terapeutas logremos llegar a que ellos lo que quieran sea lograr manejar su condición, su enemigo interno, les digo yo muchas veces, que van a tener siempre una tendencia a sacarse el pelo, las pestañas o las cejas, pero que lo importante es que logren detenerse y logren manejar esa condición. No que no le vengan más las ganas de sacarse el pelo, sino que puedan detenerse y que aquí manejan ellos, no este monstruo, este enemigo interno, este síntoma, que no sean prisioneros de él. ¿Y qué expectativas tienen del terapeuta? En general son muy exigentes y muy descalificadores, por lo tanto esperan que seamos expertos y contenedores, que seamos alguien activo, cercano, informal. Les gusta el humor con los límites, les gusta la sensación de entenderlos, pero también de exigirles y de dar resultados y de ser personas eficientes, que toleren su ambivalencia, sus ganas de cambiar y su resistirse a la vez. Eso les gusta a los terapeutas y eso esperan de los terapeutas. ¿Qué tipo de posturas tienen los pacientes con tricotilomanía? Son en general bien autoexigentes, son esforzadas y responsables. Perfeccionistas, se preocupan de los detalles, buscan entender, eligen lo que les hace bien y dejan de hacer lo que les hace mal y tienen muy buen ojo con eso. Los tratamientos anteriores, si bien son muchos, los han ido dejando cuando se dan cuenta que no consiguen lo que ellos quieren, suelen irlos dejando y siguen buscando. Suelen saber intuitivamente dónde está lo que les hace bien y dónde no. Buscan también contención y cariño y son más bien tradicionales. Miremos qué herramientas concretas para que aprendan a manejar su condición, teniendo en cuenta que esta es una condición que probablemente será para toda la vida. Primero que nada, es muy importante cambiar la palabra mejorar por manejar. Es muy distinto. De esto ellos no se van a mejorar, pero sí van a poder manejar la situación de modo de no limitarse. Les digo cosas como, por ejemplo, yo puedo enseñarte ciertas estrategias para manejar a tu enemigo interno. Para mantenerlo encerrado o aislado. Siempre vas a tener la tendencia a sacarte el pelo cuando estés en momentos de mayor estrés más, pero nunca vas a poder eliminarte en ese enemigo adentro que tienes. Nunca se va a acabar, vas a poder manejarlo, no eliminarlo. No trates de controlar lo incontrolable. Esto es muy fuerte, es algo que tú padeces. Por eso, sin fármacos no hay ninguna posibilidad. La medicación sirve para que baje la fuerza de tu enemigo, para poder controlar lo que sí puedes controlar. Y eso es muy importante, que el foco esté en controlar lo controlable y poder diferenciar qué es lo que no van a poder controlar porque es incontrolable, no porque ellos sean incompetentes. Porque ahí no está la posibilidad de control. No está en que no llegue el síntoma, en que no comiencen a sacarse el pelo. Está en que puedan detenerse y no queden sin pelo. Detenerse lo antes posible. Bien, otra cosa que les digo, yo me voy a aliar con la que no quiere sacarse el pelo. La vamos a hacer crecer y la vamos a fortalecer. Vamos a decirle basta a la que sí quiere sacarse el pelo. Basta. Eso es muy importante, porque esa persona tiene que saber decir basta, ya no más, y que crezca y que tenga fuerza aquella que sí quiere no sacarse nunca más el pelo. También les digo, está en tus manos. Más de lo que tú crees es lo que falta. Que sepas que puedes hacer tú para mejorarlo y también para empeorarlo.
Está en tus manos sacarte o no el pelo, no las ganas de sacarte el pelo. Eso está en tus manos, el detenerte, no el no tener ganas. ¿Qué tipo de intervenciones hacemos? Ella dice que son royentas. Yo le digo, la royenta no eres tú. Esa es tu enfermedad. Tú eres clara, eres inteligente, simpática y de repente invaden esos rollos que no son tú, que es como vivir con un enemigo adentro. Esa es tu enfermedad. Y eso significa buscar recursos continuamente. Le muestra a la paciente y se externaliza el síntoma. Todo el rato estoy fijándome en sus recursos y mostrándolos. También les digo, en tu biología tienes un determinante biológico importante que es una semilla grabada que aparece en tu preadolescencia y germina y empieza a notarse, que va a estar toda tu vida. No es que toda tu vida te vayas a sacar el pelo, pero sí vas a tener la tendencia a sacarte el pelo, el impulso a eso, y especialmente en periodos de estrés. Hay muchas condiciones como esta, como por ejemplo los trastornos de alimentación, también son de este tipo, y yo puedo ayudarte a manejar esto. Y entonces eso es ir psicoeducando y aclarando las expectativas del tratamiento, que la persona sepa qué esperar de este tratamiento. Por último, les digo también que esto es genético, que está en su biología. Sin remedio de ninguna de las herramientas que te enseñemos van a funcionar. Es necesario bajarle la fuerza a esta enfermedad con los remedios. El tratamiento psiquiátrico es la primera condición para que puedas estar acá. Sin medicación, ni siquiera lo intentaría. Eso tiene que ver con psicoeducación, con encuadrar el tratamiento y remolarizar. ¿Cuál es en general la meta mínima? La meta mínima pactada con mis pacientes con tricotilomanía es observar y conocer el síntoma, es decir, hacer más consciente la conducta para poder empezar a manejarla. Hay que conocerla, para atacar un enemigo hay que saber cómo es, con qué armas cuenta, en qué horarios ataca. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este tratamiento? Los objetivos a corto plazo son observar y estudiar el síntoma, este enemigo interno, para descubrir cómo actúa. A mediano plazo, dejar de ocultar y de mentir. Lograr distinguir cuando actúa su enemigo interno y cuando lo hace ella. Encontrar el cómo se detiene de sacarse pelos, sacarse pestañas, sacarse cejas. A mediano plazo es importante, es muy, muy importante focalizar cuando comienza a sacarse pelo, cómo se detiene. Repito que aquí el objetivo no es no comenzar. El objetivo es detenerse lo antes posible, cuando ya han comenzado. Bien, y a largo plazo, el objetivo es internalizar estrategias para manejar el síntoma y dejar de sacarse pelo lo antes posible cuando haya comenzado a tirar. Bien, por último, yo quisiera compartir con ustedes algunos tips acerca de las tareas y el manejo de los síntomas. Hay que dar mucha tarea para el manejo de los síntomas. No importa cuál, lo importante es hacer. El uso del humor, marcando los límites, es bien importante como tips para ayudar a los pacientes a enfrentar esta enfermedad. La gravedad aporta la culpa, es feo, es doloroso, se sienten muy mal. Mantener la atención y el foco es fundamental. O sea, para ellos es una tremenda tensión hablar del pelo y más mostrar el pelo y aceptar que se sacan el pelo. Por eso, como el objetivo a mediano plazo tiene que ver con la parte de dejar de ocultar, de aceptar. Pasa por ahí el manejo de esto, es mirarlo, aceptar que existe, verlo y de ahí intentar modificarlo. La claridad y la simpleza en las explicaciones es fundamental psicoeducar, explicarles, y las expectativas hay que aclararlas muy, muy bien. Y la simpleza en las explicaciones aporta muchísimo, porque es algo muy complicado, muy enrollado. Seamos simples para explicar, mantengamos el foco en lo que ellos hacen y no hacen. Y hay que identificar y mostrar los recursos que tienen las pacientes con mucha evidencia. Bien, ahora que hay alguna bibliografía que me gustaría que conozcan y que sepan en qué está basado este trabajo. Y sería todo. Muchas gracias y hasta luego.